Defensora, Mateo, si me da una Liz manito. Paola Mongeló, Liz la doctora Paola, Liz Paola nunca me Mongeló. acuerdo del segundo nombre, o sea, en realidad me acuerdo del segundo nombre y no del primero, Liz Paola. Le agradecemos la posibilidad de conversar y bueno, antes que nada, gracias por darnos estos minutos. Teníamos entendido que en el transcurso de la mañana estuvo bastante atareada, defensora. Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia también. Sí, estaba en un juicio oral bastante complejo también en la ciudad de Luque. Ajá. Ahora pudimos salir de esa la audiencia y sin inconveniente para aportar también un poco de información con relación al tan mediatizado caso de los hermanos costureros, ¿verdad? Claro, y sabe usted que de alguna forma usted le dio la característica más llamativa porque dice tan mediatizado y en realidad hay apenas algunos medios que nos hacemos eco de esta situación, pero que lamentablemente si uno analiza en líneas generales, bueno, es un poco como el retrato que tenemos del sistema judicial, ¿verdad? Y Y bueno, realmente eso es lo que intentamos de alguna forma exponer en el recurso extraordinario de casación que se planteó, ¿verdad? sí. Sobre la base de que atravesamos un juicio tan largo en el Ujú. primer juicio, ¿verdad? Se produjeron tantas pruebas, tuvimos que traer tantos testigos que son gente residente en la ciudad de Capiatá, que eran vecinos de estos hermanos, que de alguna forma podían acreditar que ellos nunca usaron una moto, nunca vinieron en una moto, que ellos de hecho salían temprano a trabajar y retornaban al finalizar la tarde. Es decir, toda esta estructura que movimos para realizar el juicio oral, que finalmente la Cámara de Apelación de Central termina anulándolo sobre la base de la firma fuera de tiempo de uno de los jueces de sentencia, ¿verdad? Ujú. Entonces, sobre esa base es que habíamos recurrido a la Corte, teniendo en cuenta, en primer lugar, que el Ministerio Público, cuando recurrió en apelación especial, esa absolución no expresó un agravio específico que haya meritado que el Tribunal de Apelación estudie el recurso de por sí, ¿verdad? Porque uno de los requisitos para interponer un recurso es efectivamente haber sido agraviado. Y en este punto, ¿por qué me refiero a esto? Porque la Fiscalía había pedido la absolución de estas dos personas en el primer juicio y efectivamente el tribunal resolvió en consecuencia. Ujú. Sin embargo, la Fiscalía apela alegando obviamente la firma extemporánea de uno de los jueces de sentencia, que en este caso era el juez que estaba por medios telemáticos y autorizado por la Corte a estar de esa forma en el juicio oral. En fin, se anula este juicio y en el recurso de casación obviamente lo que se intentó es establecer que no tenía fundamento la resolución de Cámara sobre por qué la inobservancia de esa forma procesal en cuanto a la firma de los jueces iba a ser un vicio de la sentencia tal que lo anule cuando no se haya expresamente establecida como presupuesto de vicio en el artículo 403, ¿verdad? Ajá. Entonces, aparte de la falta de fundamentación en ese sentido, también se pidió que la solución legal ante un error que es de carácter judicial, ¿verdad? Sí. En este caso, que es la firma extemporánea del juez, no debía ser solucionada con un reenvío, sino más bien con un sobreseimiento definitivo, ¿verdad? Para evitar eventualmente el doble proceso o el doble juzgamiento de la persona. Pero obviamente la Corte Suprema no estudia estos agravios en razón de que declara inadmisible el recurso, diciendo de que la resolución dictada por el Tribunal de Apelación de Central al declarar la nulidad de la sentencia del juicio oral y público y ordenar el reenvío no pone fin al procedimiento y por ese motivo no puede generar la competencia de la sala penal y lo declara inadmisible en voto, obviamente con un voto en disidencia del doctor Ramírez Candia, en la cual expresa que obviamente el postulado del artículo 477 del Código Procesal Penal, en función también al derecho al recurso, el derecho al recurso efectivo, el derecho a la defensa, debe ser interpretado siempre de que toda resolución que emane de un tribunal de apelación y tenga obviamente el carácter de sentencia puede ser recurrida en casación. Ujú. Como uno de los allí en el objeto del recurso, ¿verdad? Aparte están los motivos.
que también obviamente expusimos en el recurso, pero que finalmente no fueron estudiados ninguno de ellos porque ya nos pasa el primer filtro, que es el de la admisibilidad. ¿Y qué implica esto? Que nos tenemos que ir a un nuevo juicio oral y público, efectivamente. ¿Qué fecha aún no lo tenemos? Pero ya existe un tribunal asignado, que es el de la ciudad de Fernando de la Mora, que se encuentra presidido por el juez Pedro Nasser e integrado por las juezas Natalia Muñoz y Victoria Ortiz. Ahora, Son las doctora, que es el tribunal que actualmente va a juzgar este hecho de vuelta. ahora, doctora, en este caso ya vale la pena decir, esta resolución de la Corte es prácticamente recurrible, bien lo decías vos, no se ha estudiado el fondo, pero no ha superado el filtro de la admisibilidad. O sea, aquí ya no hay nada que hacer prácticamente y habrá que esperar ya el inicio del nuevo juicio, ¿no? Así mismo, así mismo. Y Ahora, podemos ir a un reenvío al infinito, ¿verdad? Quizá pueda haber una sentencia adversa ahora, volver a recurrir, volver a anularse, podemos ir a un reenvío de vuelta. Entonces, son cuestiones, ¿verdad? Jurídicas a discutir, que son propias de nuestro sistema procesal penal. y una acción de inconstitucionalidad en su momento. En su momento había conversado con mi adjunto penal Sí. respecto a la procedencia de una acción en lugar de un recurso extraordinario de casación, pero generalmente en la acción de inconstitucionalidad también la declara inadmisible cuando se refieren a cuestiones netamente procesales penales, Sí. ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta que sobre el reenvío, no sé si ustedes escucharon, justo en ese momento que planteé, se le estaba juzgando al doctor Blanco sobre la base de que había hecho lugar a unas resoluciones contra reenvío. Ujú. Y en ese juicio justamente se pudo de alguna forma hacer visible que la sala, en ciertos casos, Sí. hace lugar a la admisibilidad de Sí. resoluciones, es decir, contra reenvío. Y obviamente arguyendo o respaldándome en esos precedentes, igualmente en la posición que tiene el doctor Ramírez Cambia, tenía la esperanza que la Corte acoja el recurso, ¿verdad? O sea, pues la construcción, obviamente, en cuanto a la admisibilidad se refiere, se realizó de esa forma, ¿verdad? Ujú. Y- Entonces, para optar por el recurso extraordinario y dejar de lado la acción de inconstitucionalidad. Claro, bueno, y aquí evidentemente ya no se puede plantear, doctora, por lo que mencionás uno y otro, porque prácticamente, como lo establece la normativa, ninguna sala puede ser revisora de la otra, por lo que ya no se puede presentar Pero no se ya trató el tema de fondo. O sea, fondo. ahora es No. inminente el juicio oral. Mm. Obviamente tenemos que prepararnos de vuelta, me tengo que ir a buscar a los testigos otra vez a Capiatá, tenemos que traer todas las pruebas, producir los circuitos, de vuelta todo. Bueno, y realmente estaba leyendo incluso algunas reacciones, doctora, y queda muy mal parado el Poder Judicial en sí realmente por este error que sucedió en la firma de la sentencia de primera instancia que deriva finalmente todo este trámite engorroso del Tribunal de Apelación, incluso en la propia Corte, que tardó incluso un buen tiempo para poder expedirse sobre esto. Y la falta de fundamentación, ¿verdad? Que obviamente Y también. principalmente que estas personas tengan que volver a pasar por ese trámite del juicio, o sea, es muy Así tedioso mismo, y muy estresante para más que ellos. nada, porque uno de ellos, por lo menos, gracias a Dios, en esta crisis financiera, conserva su trabajo, Ujú. ¿verdad? Entonces implica pedir permiso a la patrona, que va a tener seguro que buscar un reemplazante, porque los juicios orales no son algo rápido, son toda una mañana, a veces toda una tarde, y son horas de trabajo perdidas, ¿verdad? Que obviamente nadie va a poder pagar esas horas de trabajo y van a perder los procesados. Y el otro chico, de hecho, el otro hermano, como salió un poco muy afectado de prisión luego de los 6 meses de estar privado, se fue a Caguazú y allí reside y trabaja en la chacra de sus papás, ¿verdad? Entonces venir a la ciudad de Asunción lo ya es traumático para él. Ujú. Entonces tengo que darle toda una explicación que es necesario que él esté presente, porque así lo manda el tribunal sentenciador, ¿verdad? Y bueno, implica que tiene que tener para su pasaje para venir de Caguazú hasta la ciudad de Asunción, ¿verdad? En este caso en Fernando de la Mora, donde va a ser el próximo juicio. Y- Es decir, es un emprendimiento tal que implica invertir recursos que estas personas no tienen. Claramente son personas de Ujú. muy escasos recursos.
No, por supuesto, doctora. Y bueno, para recordar un poco, creo yo, algunos puntos importantes para seguir con el análisis de este caso, de algunas pruebas que se produjeron, se intentaban producir en el juicio oral, en el primero, ahora tengo que hablar del primero, ya prácticamente, se había intentado reconocerle prácticamente a los acusados, a estos dos hermanos, a través de toma de circuito cerrado en la que aparecía una persona con casco, por ejemplo, uno de los No, elementos no, 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 cuestionados. no ¿Cómo es, fue así. doctora? No fue así, le explico. Estas Sí, personas son detenidas cuando pasaban frente a la comisaría sí, sí, sí. caminando a la salida de su trabajo. Allí la víctima dice, uno de estos chicos fue el que me asaltó. Mm, Entonces ahí la policía le aprenda a los dos hermanos y desde ahí ellos van a la fiscalía al día siguiente y al día siguiente es donde el fiscal practica un reconocimiento de personas y a ujú. uno de ellos le pone un casco. Y es decir, pasan Esa los fue esa funcionarios de escena, la yo no la puedo fiscalía. olvidar, doctora. Es así, es así. Son 4 personas que integraron esa rueda de reconocimiento. Primero pasaba un alto, flaco, se ponía el casco. No, ese no Sí. es. Salía con el mismo casco. Entraba entraba una persona de estatura mediana, con pancita, el mismo casco. No, ese no es. Después entraba el procesado. Con short, zapatillas, así como estaba, con el casco, y la víctima dice, sí, ese es. O sea, finalmente porque le salía el cabello, como tenía el cabello, no, ni siquiera es largo, Enrulado no y puedo decir largo. largo. Ni siquiera es largo, es un poco más, es crecido un poco más de la nuca, no llega largo. Ujú. Y entonces reconoce ese cabello saliente del casco y sobre esa base entonces dice, sí, esa persona es, y ese es el elemento que se usó para imputarle en este caso a ese a Teresio Correa, el hermano Sí. que está en Caguazú. Entonces, ese fue el elemento, vamos a decir, cabeza de proceso, como se dice en la jerga coloquial, que determina que esta persona pasa a guardar prisión preventiva por 6 meses, ¿verdad? Qué descabellado Eh, parece eso, ¿eh? Otro elemento no hay. Después, con relación al otro hermano que sí fue reconocido supuestamente por el denunciante, lo que hizo la defensa es determinar que en la fecha del hecho, él estaba en otro lugar saliendo del trabajo, ¿verdad? Y que no había posibilidad que esté cometiendo un asalto en zona norte, y entonces Ujú. ahí lo que se agregó sí una filmación de circuito Ahí está. cerrado donde se le ve pasar a la persona, se le ve de espaldas. Entonces, ¿qué es lo que hizo la defensa como para poder demostrar que esa persona que era visible de espalda era uno de los acusados? Se trajo la ropa que usaba ese día y la mochila que usaba, la ropa que usaba, el cross que usaba, cuando pasaba caminando solo. Pero obviamente ese elemento también fue valorado con los testimonios de los empleados de la costurería, los compañeros de trabajo, demás costureros también, ¿verdad? Inclusive Sí. la patrona misma, porque ellos habían empezado que era una época en donde tenían que entregar vestidos, porque era casi fin de año, noviembre, Ujú. y que trabajaban hasta tarde porque tenían que terminar los vestidos. Y que ese día le pidió a Dionisio que quede hasta más tarde para terminar su trabajo y le autorizó a Teresio que salga temprano para acompañarle a la contadora de la empresa hasta la parada de calle Última. Y así ocurrió, y así creí yo que en el primer juicio se pudo demostrar con esa lógica secuencial, ¿verdad? Y que más que nada no era posible o sostenible una lógica material que estas personas hayan estado asaltando en el mismo horario en zona norte de Fernando de la Mora, ¿verdad? Por eso es lo que la absolución se da por certeza positiva de no Mm, participación. O sea, una declaración de inocencia, porque nadie negó que el hecho ocurrió. Claro que a claro. este chico alguien la asaltó, pero no fueron estos hermanos costureros, ¿verdad? Entonces, y después, perfecto, ante la duda, nos fuimos al barrio de estos chicos que quedan en la ciudad de Capiatá a preguntarle a los vecinos que vivían enfrente, al lado y a 3 casas más en la casa de estos muchachos, alguna vez si le vieron en moto, alguna moto, algún amigo que haya venido y dejaba estacionado por ahí, por el patio, por el frente. Los vecinos fueron contestes en decirnos, nunca le vimos montados en una moto, ni a uno ni al otro, ni al Mm, gordito ni al flaquito, le decía yo, porque tienen una fisionomía diferente, ¿verdad? sí. Tratando de buscar algo, no sé, que por lo menos genere la duda de que estos muchachos no pueden tener tan mala suerte, dije, ¿verdad? Y efectivamente los vecinos me confirmaron que no intervinieron y que ellos no tenían moto. Y después había otro elemento objetivo también. El fiscal allanó la casa de los muchachos.
Ujú. inmediatamente, ¿verdad? Que ya le tomó, ya allanó la casa y Sí. no encontró nada, ni moto, ni aceite de motor, ni rastro de que había alguna moto en ese lugar, ¿verdad? Ni el Porque casco, había tengo entendido. otra, porque a veces otra vez es posible que unas personas tengan moto porque en esos lugares, como son distantes, son caminos de tierra hasta la casa de estos muchachos, la gente usa moto, ¿verdad? Como un medio de transporte habitual. Sin embargo, ni siquiera en ellos se daba esos supuestos, no tenían ni siquiera ni moto, no sé cómo decir, ni del vecino para usar, ¿verdad? Ujú. Entonces, todos esos elementos presentamos, pedimos informe inclusive a las municipalidades, o PAS, y a ver si de por ahí ellos tenían algún registro para conocer motocicleta, de todo hicimos, para poder de alguna forma generar esa convicción en el tribunal de que estos chicos no participaron, ¿verdad? Y así fue, y así fue resuelto y finalmente fue anulada la resolución absolutoria, ¿verdad? Y creo yo que eso incluso agrava más todo lo que ocurrió, doctor. O sea, ellos fueron absueltos por certeza positiva, ni siquiera por duda. O sea, se presentaron elementos tan certeros y tan concretos que Y llevó a realmente esa decisión. la fiscalía pide la absolución por duda, pero Ujú. realmente el órgano jurisdiccional es el competente para resolver luego de una valoración armónica de todos los elementos que fueron producidos en juicio. Es decir, no es que el órgano jurisdiccional está obligado a resolver conforme lo requirió el Claro, Ministerio Público, ¿verdad? Siempre y cuando el órgano jurisdiccional funde la solución a la cual arribó luego de ese razonamiento lógico judicial, la resolución es válida, ¿verdad? Pero aparte de esto, realmente lo peor fue la privación de libertad que estas dos personas sufrieron en régimen ¿cuánto tiempo cautelar, ¿verdad? estuvieron, Seis doctora? meses. 6 meses. Estuvieron 6 meses privados de libertad, en los cuales de todas formas se intentó vía revocatoria del auto de prisión preventiva sacarle, porque se presentaban los testimonios de los compañeros de trabajo, el análisis de las imágenes, el circuito que le captaba uno de los hermanos saliendo del trabajo, cada elemento que se producía que podía por lo menos, no sé, ser tendencial a una valoración de parte del juez de garantía, se presentaba vía incidente revocatoria del Mm, auto de prisión, pero el juzgado de garantías rechazaba sobre la base de que no puede valorar pruebas, están en una etapa claro. incipiente, de que hay ese reconocimiento con casco y ese ya un elemento esencial, sustancial, válido y contundente para mantener la prisión. Y bueno, fue apelado a Cámara, la Cámara confirma también en ese sentido el fallo de garantías. Y así pasan los meses y finalmente termina la etapa preparatoria en ese proceso con un sobreseimiento provisional. Y entonces fue este sobreseimiento provisional el que permitió que estos chicos salgan en libertad. Mm, sí. Hasta la audiencia preliminar que se sustanció y allí fueron fijados los elementos de convicción que el Ministerio Público quería incorporar en esa etapa complementaria. Algunos se hicieron, otros no, pero tampoco salieron de ese nivel de duda, quedamos en lo mismo, ¿verdad? O sea, ni siquiera duda, teníamos, no se generó ningún elemento que por ahí no se podía inferir a la duda de que estas personas hayan sido nada. Porque Doc- nosotros insistimos mucho sí, por parte de las dos defensoras públicas que habíamos intervenido, Marian Cousiño y yo, en hacerle un seguimiento al número de email de la víctima, ya que a la víctima le habían robado un celular. Pues bien, hagan el seguimiento al celular, ¿verdad? ¿Dónde estaba el celular? ¿Dónde estuvo sí. después del día del hecho? ¿Con qué números pudo haber estado vinculado? ¿Cuál es la ubicación georreferencial de estos números? Ninguna actividad investigativa en ese sentido. ¿Y por qué? Porque nosotros queríamos decir, bueno, mira, por lo menos si le encuentran a alguien que usa el teléfono van a darse cuenta que no están vinculados con estos hermanos costureros, ¿verdad? O sea, Ujú. buscamos cualquier cabo que por ahí nos pueda servir, ¿verdad? Y fue así, esa es la realidad. Doctora, y bueno, aquí podemos, no sé si adelantar incluso ya, por lo que se produjo ya en el juicio anterior y porque en este juicio prácticamente nada va a variar porque no se puede introducir otras pruebas, tengo entendido, lógicamente se podría llegar otra vez siguiendo ese camino a lo que sería la absolución de estas personas, ¿verdad? Pero se tendría que pasar inevitablemente por ese juicio oral. Y necesariamente tenemos que hacer el juicio porque las pruebas nuevamente tienen que ser producidas y objeto de valoración por parte del Tribunal de Sentencia. Ujú. Ya. Bueno, pero me parece muy certeras las pruebas que se produjeron y anteriormente y bueno, que se van a volver a producir, lo que bueno, podemos decir, podemos razonar
llevaría o conduciría nuevamente a la absolución de estas personas, ¿verdad? Lastimosamente, Y ojalá sí eh, sea, ¿verdad? Pero claro, no le puedo tampoco responder con claro, la claro, certeza doctora. absoluta, ¿verdad? En ese Yo más bien por sentido, una cuestión ya extrajurídica y más humana, Sí, te diría ojalá que así sea, ¿verdad? sí. Por una cuestión ya de paz claro, y pasa por eso, mental ¿verdad? para estas personas, ¿verdad? Porque estar procesado es bastante complicado para una persona. Estar siendo el sujeto principal de un proceso penal es sumamente incómodo. En ese sentido, Entonces, doctora, una sola consulta, ¿verdad? Y para sí. agregarle a todo esto, ¿de alguna forma usted escuchó o está al tanto de la posición concreta del fiscal en su momento de esta causa? Sí, sí, sí. El 20 de junio pasado se intentó iniciar el juicio oral. Sí. Obviamente solicité la suspensión sobre la base de que estaba pendiente de resolución el recurso extraordinario de casación y allí el fiscal ya había adelantado que él iba a solicitar la absolución por Mm, duda, ¿verdad? Que él estaba en esa línea. De ambos. O sea, es de ambos. mm. Desde esa fecha hasta ahora ya no he vuelto a conversar al respecto, pero en aquella oportunidad sí, el fiscal me mencionó eso, ¿verdad? Ajá. En este caso, o sea, con la misma convicción de Porque que la efectivamente, posición, sí, de que sí, la ambos son posición de inocentes. la fiscalía ahora sería la absolución, pero por duda, por duda. Claro. Pero eso no implica una especie de agilización o no del trámite del juicio, doctora, ¿verdad? No, en lo absoluto, en lo Mm. absoluto, en lo absoluto. Bueno, y ahí lo que queda para todos, este sabor amargo de que en realidad en algún momento ya la Cámara le había solicitado disculpas pertinentes a estas personas, pero lamentablemente se llegó a estas instancias, ¿verdad? ¿Quién va a Así resarcir mismo. el daño Mm. ocasionado? Es la gran duda que tenemos todos, ¿verdad? Sí, y yo creo que nadie, pero al menos es pedir un poco de que funcione el sistema de justicia, ¿verdad? Claro. De que todos los operadores podamos cumplir tal cual establece la ley y de alguna forma evitar que siga causando más daño la actividad defectuosa, ¿verdad? Y debería de ser así. Debería de ser así. Bueno, y en este caso también poner la mirada para los responsables concretos, ¿verdad? De una situación así, muy clara en este caso, ya que la falencia en este sentido radicó justamente en la justicia, ¿verdad? En la estructura concretamente. Así mismo, Ujú. así mismo. Doctora, nuevamente le agradecemos la posibilidad de compartir estas opiniones y bueno, también la información que, como bien decía, de alguna forma fue bastante mediatizado, pero yo creo que para bien, ¿verdad? Porque imagínense usted estar en la situación de estas personas que van a tener que necesariamente enfrentar un juicio y que nadie Y en mira, realidad se haga eco de una situación tan injusta. y a veces me toca irme a la comisaría y estar apenas aguanto 5 minutos cerca Mm, del calabozo, ¿verdad? Para que le dé del olor hediondo que surge de ese lugar. A orina todo. Imagínese estar ahí, ¿verdad? Sí. Sin mm. nada, en zapatilla y sin comida, sin abrigo, sin nada. Entonces yo no le deseo a ningún ser humano, sinceramente, pero bueno, menos en estas condiciones. Pero bueno, es lo que tenemos. Nuevamente, gracias, doctora, es muy amable. Bueno, cuando gusten, hasta luego, Hasta luego, gracias. doctora. Te informó PDS Radio TV Digital. La defensora pública Liz Paola Mongelos, que ejerce la defensa